Buenas noches, me presento. Mi nombre es Héctor Alirio Barreto Ramírez, estudiante de Ingeniería Industrial en la Iberoamericana. En esta ocasión les explicaré un experimento muy sencillo, muy básico, que tiene que ver con las disoluciones, donde tenemos como solvente el agua y como soluto la sal en su estado sólido. Entonces les explicaré el paso a paso. Como componentes de nuestro experimento tenemos 500 gramos de sal, un litro de agua y una cuchara para realizar nuestra mezcla. A continuación vamos a agregar la sal, nuestro soluto, en el agua que vendría siendo el solvente. Y pues vamos a mirar a ver qué acontece con esto. Mezclamos. Como se puede observar, el soluto no se disuelve totalmente porque la cantidad de solvente que tenemos es muy poca. El punto 4 corresponde a la identificación del soluto y el solvente. En nuestra solución tenemos nuestro soluto, que es la sal, y el solvente, que es el agua. En la disolución, en cuanto al soluto, tenemos 0.5 kilogramos de sal y 1 kilogramo de agua. Cálculo de las concentraciones. Para el cálculo de las concentraciones utilizamos la siguiente fórmula: masa del soluto entre masa del solvente. Recordando que la masa del solvente es igual a la masa del soluto más masa del solvente. Hacemos la división de acuerdo a las unidades de medida, que son en kilogramos. 0.5 kilogramos entre 1.5, que corresponde a la suma de la masa del soluto con la masa del solvente, da un total de 0.33. Ese 0.33 podríamos multiplicarlo por 100, lo cual nos da una concentración del 33%. Esta concentración se considera que es altamente saturada debido a la naturaleza del producto que estamos manejando. Disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporciones variables. También se puede definir como una mezcla homogénea formada por un disolvente y por uno o varios solutos. Como pueden ver aquí, el solvente es el agua, el cual es el componente mayoritario, y el soluto es el componente minoritario, el cual es la sal. Algunas de las características generales de la disolución. Se denomina disolución a la mezcla homogénea de dos o más sustancias. En sentido estricto se habla de la solución cuando el diámetro de las partículas dispersas es inferior. También podemos decir que esta es una mezcla en la que el soluto no es totalmente despejado en el solvente, sino dispersado en pequeñas partículas. Como pueden ver, cuando agregamos la sal a la agua, la sal no se disuelve de una vez, sino comienza a revolverse con el agua en pequeñas moléculas hasta que él se disuelve. Clasificación de las disoluciones. Si consideramos la presencia de las especies iónicas o moleculares en una disolución, podemos hablar de dos grandes tipos de disoluciones: electróticas y no electrolíticas. La diferencia entre estos dos tipos de disoluciones es que una de estas, la primera del soluto, se disocia parcialmente o totalmente en sus iones y como consecuencia conducen a una corriente eléctrica. En función del estado de agregación, las disoluciones pueden ser gaseosas. Uno de los ejemplos de los estados gaseosos puede ser de sólido en gases. Un ejemplo sería el alcanfor sublimado en el aire. El otro estado es líquidas. Hay varios estados que pueden ser
de gaseosos en líquidos puede ser el dióxido de carbono disuelto en agua. O también hay una de líquido en líquidos. Existe un tipo de disoluciones muy utilizada. Un ejemplo de ello es la disolución de alcohol en agua. La otra es de sólidos en líquidos. Este tipo de disoluciones es de las más utilizadas. Se disuelven por lo general en pequeñas cantidades de sustancias sólidas en grandes cantidades líquidas. Ejemplo claro de este tipo puede ser una mezcla de agua con el azúcar. También cuando se prepara un té o al agregar sal a la hora de cocinar. Otro estado es de gas en sólido. Es la mezcla de un gas en sólido. Ejemplo puede ser el hidrógeno en el paladio. O también puede ser de líquido en sólido, cuando una sustancia líquida se disuelve junto con un sólido. Un ejemplo de ello característico puede ser el caso de amalgama de oro formado por una mezcla de mercurio y oro. También hay otra de estado sólido en sólido. En este caso, tanto el soluto como el disolvente se encuentran en este sólido. Un ejemplo de ellos las disoluciones son las elaciones como el zinc de cobre para dar lácteos. Soluciones empíricas o cualitativas. Esta clasificación no toma en cuenta la cantidad numérica de soluto y disolvente presentes, y dependiendo de la proporción entre ellas se clasifican de la siguiente manera. Una de ellas es la disolución diluida. Es aquella en donde la cantidad de soluto es pequeña con respecto al volumen de la disolución. Esa es una. La segunda es la disolución concentrada. Esta ya tiene una cantidad considerada de soluto en volumen determinado. Otra es la disolución insaturada. Esa no tiene la cantidad máxima posible de soluto para una temperatura y presión dado. La otra es disolución saturada. Tiene la mayor cantidad posible de soluto para una temperatura y presión dadas. En aquella existe un equilibrio entre el soluto y el disolvente. Antepenúltima es disolución sobresaturada. Contiene más soluto del que puede existir equilibrio a una temperatura y presión de dadas. Disolución valoradas. Bueno, esta ya tiene diferencia de las disoluciones empíricas, porque pues la disolución valoradas cuantitativas sí toman en cuenta la cantidad numérica exacta de solutos y disolventes que se utilizan en una disolución. Como ya vimos, nosotros escogimos la sal, que tiene una cierta cantidad de agua y una cierta cantidad de sal. Les voy a explicar la forma de expresar la concentración, que viene siendo el porcentaje de masa sobre masa, también llamado porcentaje en peso. Expresa la cantidad de gramos de soluto que existe por cada 100 gramos de disolución. La otra viene siendo 100 gramos de disolución. La otra viene siendo la masa volumen sobre volumen. El porcentaje de masa sobre volumen expresa la cantidad en gramos de soluto que hay por cada 100 centímetros cúbicos de disolución. El porcentaje de volumen sobre volumen es donde expresa la cantidad de centímetros cúbicos de solución que hay por cada 100 centímetros cúbicos de disolución. La otra es concentración en gramos sobre libras. Expresa la cantidad en gramos de soluto que hay por cada litro de disolución. En concepto químico, la concentración en mol sobre libra, que sería la molaridad. La concentración en mol sobre libra expresa la cantidad de moles de soluto que hay por cada litro de disolución, o la cantidad milimoles de soluto por cada centímetro cúbico de la disolución. La otra es la concentración de mol sobre kilogramos, que sería la molaridad. Expresa la cantidad en moles de soluto que se encuentra por cada kilogramo de disolvente. Se representa con la letra M. Otra de ellas, la fracción molar, expresa la cantidad de moles de cada componente
en relación a la totalidad de los moles de la disolución. Se simboliza con la letra X. Factores que influyen en la solubilidad. La solubilidad expresa la cantidad de gramos de solvente disueltos por cada 100 gramos de disolvente a una determinada temperatura. Para calcularla se utiliza la siguiente relación. Como pueden ver, solubilidad es igual a masa sobre soluto en gramos sobre masa disolvente por 100. Para esta sustancia se disuelve en otra, debe existir semejante en las polaridades de sus moléculas. Por ejemplo, el agua es un compuesto polar, por ello disuelve con facilidad las sustancias polares como son los ácidos, hidróxidos y sales inorgánicas, y a los compuestos orgánicos polares.